Bueno, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a continuar trabajando en los periodos de la historia de Colombia. Estamos finalizando el año escolar, hoy estamos a 18 de noviembre y ya pues se nos acerca el final de este tiempo de estudio en casa que ha sido un poco diferente, para algunos más difícil, para otros mucho más fácil, pero hemos logrado sacarlo adelante y eso es lo importante. Entonces continuamos estudiando esos periodos de la historia de Colombia. Recordemos entonces primero, antes de ir al que nos corresponde hoy, cuáles son y cuáles hemos trabajado hasta ahora. Tenemos el periodo indígena, el periodo de la conquista, el periodo colonial, el periodo de la independencia y el periodo republicano. Ya vimos cuáles fueron las características del periodo indígena, cuáles fueron aquellas características del periodo de la conquista y hoy nos vamos a enfocar en ese tercer periodo que es el periodo colonial. Por eso vamos a mirar esta información que fue sacada de la página del Ministerio de Educación Nacional, Colombia Aprende, que es una página muy buena donde ustedes pueden encontrar muchos recursos si quieren profundizar pues en los temas. Entonces, periodo de la colonia, vamos a leer juntos. La colonia, después de que los españoles conquistaron la totalidad del territorio que hoy conocemos como Colombia, o sea, 1500, 1550, se inició un periodo que se conoce como la colonia. Recuerden que aquí, en 1500 y 1550, que fue lo que vimos hace 8 días, encontramos esa conquista cuando los españoles llegaron e invadieron todo el territorio americano, incluida pues nuestro país o nuestro territorio colombiano. Entonces se inició un periodo que se conoce como la colonia y miremos que allí entre paréntesis aparecen esas fechas en las cuales se encierra históricamente ese periodo, 1550 a 1810, muchísimos años, ¿cierto que sí? ¿Cuántos años más o menos? Más de 300 años, ¿cierto? Entonces, y que se caracterizó por un intenso proceso de poblamiento español de los lugares, organización de formas de gobierno y administración local, creación de instituciones de explotación de la mano de obra indígena y africana para la extracción y producción de recursos. Ustedes saben que lo que más les llamó la atención a los españoles del territorio colombiano, ¿qué fue? Pues el oro, sí señores, las riquezas. Por eso todas estas iglesias europeas están llenas de oro. ¿Oro de quién? Pues de América, ¿cierto? De nuestros indígenas, de aquellos que ni siquiera lo usaban por riqueza, sino que lo usaban dentro de sus rituales y como adorno en sus celebraciones y en sus propios cuerpos. En este periodo colonial que ocurrió, hubo un poblamiento español muy alto en todo el territorio colombiano, en varios lugares, y ellos también tenían, por decirlo así, sus estratos sociales, y lo vamos a ver más adelante. También se empezaron a administrar las cosas y a crear sus propias formas de gobierno, porque sin una jerarquización del poder difícilmente podían subsistir, pero ellos sí sabían cómo hacerlo. Ahora, ¿cuáles fueron las instituciones que gobernaban las colonias españolas en América? Ellos crearon dos instituciones específicas, vamos a mirar. Dice, en España se crearon dos grandes instituciones para administrar los territorios americanos, a saber, o sea, las que se conocen, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Aquí en esta guía nos dice que el Consejo de Indias fue creado en 1518, o sea, antes de la época de la colonia, para gobernar a las colonias americanas. Este órgano estuvo formado por juristas y otros funcionarios que asesoraban al rey para el control de las colonias de ultramar. El rey consultaba este consejo antes de anunciar las leyes y las reales cédulas, órdenes legales. O sea que el Consejo de Indias era un gran grupo de españoles que se encargaban, por decirlo de alguna manera, de aconsejar al rey para sacar sus decretos y sus leyes. La Casa de Contratación, ¿qué nos dice? Esta institución se encargó de la parte comercial con las colonias americanas, supervisó el envío de barcos y pasajeros, cobró los impuestos comerciales y controló el monopolio comercial. Entonces, esta casa de contratación ya se dedicó a todo lo que era el comercio, especialmente a la explotación marítima, ¿cierto? Porque a través del mar, como vimos hace 8 días, era que se transportaba todo y el transporte, los medios de transporte ayudan a la evolución o al desarrollo de las sociedades. También tenemos otras instituciones creadas en ese tiempo de la colonia. ¿Cuáles fueron? Dice las reales audiencias. Estos entes territoriales fueron gobernados por un presidente, asesorado por un consejo y un tribunal de justicia. Estas instituciones publicaban ordenanzas de cumplimiento obligatorio, o sea que ellos eran los encargados de dictaminar las leyes y hacer que se cumplieran.
Los virreinatos, territorios gobernados por un virrey que representaba la autoridad del rey de España en América. El virreinato de nuestro territorio se creó en 1739, cuando nuestra Real Audiencia se convirtió en el Virreinato de Santa Fe. Aquí en Colombia hubo un virrey que representaba al rey de España en ese momento, en esa época de la colonia, bueno, que fueron varios, porque obviamente uno sucedía al otro, cuando el otro moría, pues el otro quedaba. Entonces esos virreyes eran los que dirigían las colonias españolas aquí en América. Los cabildos se erigieron para el gobierno de las ciudades bajo la autoridad de los regidores, quienes debían ser vecinos del lugar y poseer grandes riquezas. En estos cargos podían participar los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, si ven que vamos jerarquizando, los cabildos ya eran grupos de personas, pero con mezclas de razas, no eran españoles puros como los virreinatos, las reales audiencias, el Consejo de India, ¿cierto? Sino que ya podían ser personas criollas, es decir, mezcla entre españoles e indígenas o afrodescendientes. Bueno, las capitanías generales fueron los administradores de los territorios alejados en donde hubo conflictos con los indígenas que no aceptaban la autoridad española. También hubo personas rebeldes, qué maravilla. Estos entes territoriales estuvieron dirigidos por un gobernador o capitán general con funciones militares. Esta parte ya compete más al desarrollo de las fuerzas militares, entre comillas, pero que venían dirigidas desde los españoles. Ahora, ¿qué nos dice la guía acerca de la economía colonial? Dice, en la colonia, las principales actividades fueron la minería, la explotación minera, la agricultura, o sea, se explotaba la tierra, y el comercio. No hubo preocupación por la elaboración o transformación de productos. O sea, ellos simplemente explotaban la tierra para sacar de allí el mayor provecho comercial. La explotación de oro y plata se hizo a través de la mano de obra forzosa de indígenas y de esclavos africanos. Durante la época colonial, estos metales fueron ampliamente apetecidos, como les dije ahorita, principalmente para la acuñación de moneda necesaria para las transacciones comerciales entre los imperios europeos. Bueno, con estos metales, oro y plata, también fabricaban la moneda, y la moneda es, digamos, ¿cómo decirlo? El producto que nos permite intercambiar y favorece pues el comercio. España se dedicó a comerciar estos metales a Inglaterra o Francia y a comprarles productos. Además, los españoles se apropiaron de amplios territorios indígenas y los convirtieron en extensas plantaciones de azúcar, algodón, aguardiente y tabaco, cultivadas por mano de obra indígena. La gran parte de estos productos agrícolas fueron destinados al consumo interno y no al comercio. Las colonias españolas en América solo podían vender y comprar productos a España, porque tenían prohibido comerciar con Francia o Inglaterra. Por esta razón surgieron los piratas y corsarios. Pues claro, siempre surgen quienes hagan las cosas por fuera de la ley. Por eso aparecen los piratas y los corsarios. Al interior del territorio de la Nueva Granada, la actividad comercial se desarrolló con gran lentitud, porque se movilizaba por caminos en mal estado y los ríos de difícil navegación. Ahora, la iglesia en la colonia. ¿Qué iglesia fue la que predominó? La Iglesia Católica. Dice, la Iglesia Católica cristianizó y evangelizó a la mayoría de los indígenas a través de diferentes estrategias. Los religiosos católicos tuvieron temor por las prácticas y creencias rituales de los indígenas y sobre todo de los africanos. Por esta razón, la Iglesia, a través del Tribunal de la Inquisición, persiguió y castigó a los paganos. Este tema yo no lo voy a tocar con ustedes porque ustedes todavía están muy pequeños para comprenderlo. Cuando estén en bachillerato, les van a explicar de qué se trató esa época de la Inquisición que también se dio aquí en nuestro territorio americano. Como les dije al principio, esta información fue tomada de Colombia Aprende. Aquí está el enlace por si quieren visitarlo. Aquí podemos ver una imagen del periodo de la época de la colonia. Vemos esclavos africanos trabajando la tierra, los españoles muy bien montados en sus caballos, ¿cierto? Y los criollos que eran como los intermedios entre los españoles y los esclavos. Ahora, ¿qué actividad tenemos con esta guía? Dice, observa con mucha atención el video que aparece en el siguiente enlace para que profundices en las características de la colonia en Colombia. Vamos a irnos a este enlace y nos va a llevar a un videito en YouTube. Si ustedes tienen el espaciecito y el internet para verlo, perfecto. Si no, no hay ningún problema. Lo importante es que lean la guía y que también me escuchen a mí, que se las estoy leyendo y tratando de explicar. Segundo, escribe en tu cuaderno de Ciencias Sociales el título Período de la Colonia.
Tercero, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas con base en lo que observaste en la guía junto a la profe. Entonces, aquí tenemos 5 preguntitas muy sencillas. ¿Entre qué años se dio el periodo de la colonia en Colombia? Si me pusieron cuidado, pues van a saber responder la pregunta. O si no, vuelven y leen. Recuerden que para comprender una lectura es necesario hacer varias lecturas de ese mismo texto para comprenderlo y poder responder las preguntas. Segunda, ¿por qué se denomina periodo colonial? ¿Quiénes tuvieron el dominio del territorio colombiano durante esta época? ¿Qué nombre recibieron las dos grandes instituciones que administraron los territorios de España? Por allá aparecen al principio. ¿Cuál fue la base de la economía colonial? ¿Qué opinas del dominio que tuvieron los españoles sobre el territorio colombiano? Esas son las 5 preguntas. Y finalmente, como siempre, a la profe le encantan los dibujos, ¿qué nos pide? Realiza un dibujo o pega una imagen en tu cuaderno que para ti representa el periodo de la colonia de Colombia. Listo, y finalmente tenemos la pildorita educativa. En este caso vamos a colorear esta imagen con la palabra Adviento. ¿Qué van a hacer? Van a buscar el significado de esa palabra y lo van a escribir en su cuaderno de religión. Y dentro de 8 días vamos a ver otra cosita que tiene que ver con esto. Para poder llegar a ese otro tema o a esa otra reflexión, debemos primero saber qué es el Adviento y colorear este dibujito. Miremos que hay una personita colgando un bombillito y hay 4 espacios para otros 3 bombillitos. Entonces ahí ya nos dan una pequeña pista de qué se trata el Adviento. Espero pues que realicemos la guía de la mejor manera, los quiero muchísimo y recuerden que mañana tienen su último encuentro con las practicantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Chao, chao.